Debemos decirte que es emocionante conocer tu palabra. También en la medida en que nos enseñas, crecemos, nos alimentamos y nos preparamos para los tiempos que vienen. Permite que hoy podamos sentir tu amor, tu presencia y glorificar tu santo nombre. Te pedimos por los que están pasando necesidad, por los enfermos, por tantas cosas que están sucediendo en el mundo, para que seas tú glorificándote. Por amor de tu santo nombre te lo suplicamos y te entregamos este tiempo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hace 26 años, cuando yo nací al Señor, al poco tiempo de haber empezado, se nos dio la oportunidad de iniciar un estudio bíblico de Apocalipsis, como ya les he contado, quizás ya todos saben. Y ese estudio fue una tremenda bendición porque nos hizo entender muchas cosas que no nos imaginábamos siquiera. Apocalipsis ha sido siempre el tema central de nuestras vidas y hemos tenido que hacer varios estudios bíblicos con diferentes grupos. Y siempre ha ocurrido lo mismo. A algunos, los que quieren, los que tienen el corazón dispuesto, les aprovecha increíblemente. Otros pues parecen no darle la importancia adecuada o les molesta el tono de la palabra que hay en Apocalipsis o lo que sea y terminan apartándose. Pero insisto, hablábamos de poder hace creo que 2 reuniones o una. El poder del Espíritu Santo no es el poder del hombre, no es el poder del cristiano, es el del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Es el que obra los milagros en aquellos que se disponen a creer. ¿Cómo es eso de disponerse a creer? Pues yo empiezo a encontrar conceptos que no había oído nunca a través de la palabra, o de pronto ya los había oído, pero no los había meditado en profundidad. Y en ese momento en que esa palabra me está tocando el corazón, yo hago una decisión primordialmente, es la de creer o no creer. Y me doy cuenta que cada vez que yo decido creer en algo que está en la palabra, que me ha tocado, perdón la repetición, entonces mi vida cambia, se transforma, crece, madura. Ese es el propósito de las reuniones alrededor de la palabra. Es un banquete, es comer la palabra para nutrirnos, para crecer. No se trata de reuniones de motivación o reuniones de conocimiento o seminarios, ¿sí? Seminarios en los cuales se tratan ciertos tópicos interesantes u otros aburridos. No, aquí es que estamos frente a la presencia de Dios y recibiendo directamente de Él su palabra, y por tanto tiene que producir en nosotros un efecto, porque su palabra no vuelve a Él vacía. Amén. Su palabra no está puesta ahí para simplemente que alguien la oiga. Su palabra es transformadora. Con esa misma palabra fue con la que el Señor creó los cielos y la tierra, con la misma que nos está hablando hoy. Por tanto, dispongan su corazón, porque hoy vamos a ver la 7ª trompeta, que es la parte final del capítulo 11 de Apocalipsis. Versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bien, retomando un poquito, habíamos visto que unos ángeles o un ángel había hablado de 3 ayes que se iban a dar sobre la humanidad. Ay de los moradores de la tierra. Lo repite 3 veces y esta es el tercero, la 7ª trompeta. Para los que estuvieron atentos, recordarán que dijimos que la 7ª trompeta abre el juego de las 7 últimas plagas, que son las copas de la ira del Cordero y de Dios.
Esta trompeta es importantísima porque inaugura ahora sí el castigo frontal y directo de Dios sobre la humanidad. Por eso la mayoría de teólogos consideran que aquí se inicia la gran tribulación. Recuerden, si hay alguna confusión, el periodo completo de 7 años se llama tribulación. El periodo final de los 3 años y medio últimos es lo que se llama la gran tribulación. Eso es lo que se estaría inaugurando con esta séptima trompeta. Por tanto, los castigos van a ser todavía peores, pero también la revelación que viene, y vamos a entender muchas cosas en los siguientes capítulos. Aquí en el versículo 15 se nos dice que al tocar el ángel la trompeta, la última trompeta, la séptima, muchas voces en el cielo empiezan a aclamar al Señor Dios eterno altísimo y a su Mesías, a su Cristo, como los gobernantes del mundo. Ellos están declarando algo que, aunque todavía no es, porque faltan 3 años y medio para que se cumpla el asumir plenamente esta postura de reyes y gobernantes, sin embargo ya está siendo declarada en el cielo, porque al abrirse la gran tribulación empieza a ejecutarse lo que ya vimos como el misterio de Dios, que es la consumación de la profecía y del propósito que Dios tiene para sus elegidos. Vamos a ver eso hoy. Entonces, aquí ese comentario, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, nos podría hacer figurar un poco una posible coronación del Señor. Pero hay unos cuantos autores cristianos que consideran que la coronación se dio en Apocalipsis 5:12, como ustedes recordarán. Allí la palabra dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esta escena está ocurriendo en el cielo. Este es otro paréntesis al estilo del séptimo sello. En el cielo ocurren las situaciones, pero a nivel sobrenatural se declara lo que no es como si ya fuera, porque en el cielo se ha revelado el plan de Dios y entonces va a repercutir en la tierra. El Señor va a tomar poco tiempo después la plenitud de esa corona, de ese gobierno. Lo que interesa no es en qué momento es coronado el Señor allá en el cielo, pero de aquí vamos a sacar una lección, que es en qué momento es coronado el Señor Jesucristo en tu corazón, y más que coronado, entronizado. El hecho de coronar a alguien, lo hemos visto en películas y en televisión, consiste en que alguien que tiene la autoridad coloca una corona sobre las sienes, sobre la cabeza del que va a ser el futuro gobernante. Pero la entronización, que significa colocar en el trono a alguien, es la figura mucho más clara, mucho más concreta, de concederle a esa persona el ejercicio de su derecho, de su mandato. Quiero decir con esto que a veces nosotros tenemos como cristianos 3 pasos espirituales. En el primero, aceptamos a Jesucristo como Salvador. En el segundo, la palabra nos revela que Él es el dueño de todas las cosas y entonces empezamos a mirarlo como el rey y dueño de esas cosas. Pero nos quedaría pendiente un último paso o estado, que es el de entronizarlo, o sea, abrirle el corazón nuestro para que sea el trono en el cual Él se siente a gobernar. Ustedes me dirán, pero eso está como enredado, como complicado. Les digo, no es así. Miren que la palabra nos lo aclara.
En Lucas 6:46, el propio Señor Jesucristo dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí el Señor se está refiriendo a esta serie de personas que son o simpatizantes o recién convertidos o cristianos ya de cierto tiempo, pero que todavía no han cedido sus derechos en función del reinado de Cristo en su vida. ¿Qué es eso? Estamos hablando entonces de un cristiano que toma sus propias decisiones sin consultarle a Dios. Estamos hablando de un cristiano que cuando le place hace algo y cuando no le place no lo hace, en vez de estar oyendo la voz del Espíritu que le dice: te corresponde hacer esto aunque no te guste. Por ejemplo, orar. Por ejemplo, buscar de Dios. Aunque no te guste, aunque no te sientas dispuesto, aunque tengas pereza o estés muy ocupado. Porque el Espíritu Santo te está diciendo en ese momento: si tú desarrollas la disciplina, va a ocurrir una cosa, y es que con el tiempo va a dejar de ser obligatorio y pesado para convertirse en agradable y necesario para tu corazón. Pero para que se llegue a ese estado en el cual tú ya busques con afán, con necesidad, la palabra de Dios o la comunión con Dios, primero has tenido que desarrollar la disciplina. La disciplina es la palabra que usamos hoy para lo que la Biblia llama autodominio o templanza. Es muy triste ver que son muchos los cristianos que no desarrollan su autodominio, sino que van haciendo lo que les parece, lo que les place, lo que se les antoja y lo que les agrada. Es por eso que entonces los vemos caminar de iglesia en iglesia, porque esta ya no me agradó, esta tampoco. Empezamos un curso bíblico, no lo terminamos porque esa palabra está muy dura, ese pastor no me cuadra porque es que la forma de decir las cosas es muy fea, o es muy dura, o es tartamudo, o es mueco, lo que sea. Estos cristianos que hacen todo por gusto nunca aprenden a desarrollar su fe, porque la fe se desarrolla mediante la disciplina, creyendo, no sintiendo. Y vemos entonces, igual que en la vida real, adolescentes de 45, 50, 65 años que todavía salen a rumbear los fines de semana, a emborracharse y llegan a pegarle a la mujer y a los hijos, porque ellos son los reyes de la casa y tienen derecho de hacer lo que se les dé la gana, y no maduran, en vez de ser hombres estructurados, hombres varones que lideran su hogar para crecimiento espiritual. En la iglesia pasa lo mismo. Muchos creyentes no maduran, sino que se siguen comportando como adolescentes que solo piden y piden y piden, pero nunca se deciden a dar el fruto que veíamos ayer. No se deciden a trabajar sacrificándose, abnegadamente. Esto es algo que implica subir a la cruz y morir cada día. Llamar Señor, Señor y hacer lo que el Señor dice son dos cosas diferentes. Y muchos cristianos se van a sorprender porque estuvieron 5, 10 o 15 años en la iglesia diciéndole Señor, Señor, pero no lo obedecieron. Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ser oidor es sentarse en una silla y oír un sermón. Ser hacedor es hacer lo mismo hasta ahí, pero levantarse con una decisión y decir, cuésteme lo que me cueste, yo tengo que obedecer a Dios en esa palabra que Él me dio. Ese cristiano es el que empieza a madurar y el que empieza a dar fruto. El otro no. El otro puede oír durante 15 años seguidos, 20, 30, y se engaña a sí mismo porque se dice, yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Mentira, no lo es. Solo es un oidor.
Romanos 14:23 termina por aclararnos este punto. ¿De qué estamos hablando? Que el reino de Cristo tiene que ser establecido en varias partes. En primer lugar, en nuestro corazón. En segundo lugar, en la iglesia. Y con el tiempo va a ser implementado en todo el mundo. Así como en el mundo Cristo no es rey, en muchas iglesias tampoco. Y en el corazón de muchos cristianos tampoco. Romanos 14:23 dice, vamos a fijarnos en la parte final de este versículo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Oigan esto. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Es decir, si yo digo que soy cristiano y no tengo fe, no estoy creyendo lo que el Señor está diciendo en su palabra, por tanto no la estoy obedeciendo, estoy pecando. No es que solamente sea un cristiano tibio, no es que solamente esté en mi comodidad y en mi pereza, es que estoy pecando, lo dice la palabra de Dios, estoy en rebeldía, en desobediencia. Entonces, cuando el Señor venga, va a sorprender a muchos en esa actitud cómoda, no sacrificada, no abnegada, no comprometida, porque están pecando y ellos no lo sabían, porque muy probablemente nunca habían leído esta palabra, Romanos 14:23. Por el contrario, en el versículo 16 de Apocalipsis 11 nos dice algo que ya habíamos visto antes. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ayer veíamos lo que era adorar a Dios. ¿Por qué Dios quiere que le adoremos? Si recuerdan lo que vimos ayer, la adoración es la forma como Dios quiere bendecirnos y llenarnos con sus dones y con sus promesas. Cuando yo lo adoro, lo estoy reconociendo como Dios, estoy sometido a Él, lo estoy entronizando en mi vida. Y por tanto, al reconocerlo, le estoy diciendo, tú eres el creador y yo soy tu criatura. Tú eres Dios y yo soy tu siervo. Aquí estoy, Señor. Te adoro, te reconozco, te glorifico. Todo es lo mismo. Es decirle, Dios, tú eres Dios y yo no soy Dios. Cuando yo soy desobediente en mi vida cristiana, estoy diciendo, es que yo soy Dios. Es que yo tengo derecho a hacer esto y esto no, porque no me gusta. Estoy sentado en un trono, yo. Y no dejo que Dios esté sentado donde le corresponde. Este versículo 16 corresponde a la cuarta adoración de Apocalipsis. Vamos a recordar las tres anteriores para que veamos la importancia. Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postran, una vez más, delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Fíjense aquí cuál es la figura de la adoración. Los ancianos se humillan, entran en un estado de humildad, eso es lo que quiere decir humillarse. Y la humildad quiere decir reconocer al Creador. Entonces se postran de rodillas para achicarse, para menguar, de forma que Dios quede alto, donde debe estar. Y al postrarse, lo adoran, lo reconocen, le dicen, tú eres Señor, bendito eres tú, exaltado eres Señor, poderoso y grande Dios. Y entonces la boca, el alma, el corazón se llena de alabanza. Cuando uno reconoce a Dios, eso es automático. El espíritu desde dentro empieza a sacar alabanza, que no es más ni menos que el reconocimiento de la grandeza, de la majestad, de la hermosura de Dios. Lo mismo decía Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante, esta vez, del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso,
que son las oraciones de los santos. Aquí el reconocimiento que se le está dando al Cordero es el mismo que se le da a Dios Padre. Adoración, humillación. Hermano, coloca esto en tu corazón así. Haz diariamente este ejercicio de mirar desde abajo hacia arriba a tu Señor, no solamente como esa palabra Dios, que ha perdido la connotación porque la usamos de cualquier manera. Por eso algunas Biblias son reacias a usar la palabra Dios, porque en el español usamos Dios para muchas cosas, hasta para un machucón, cuando no decimos una grosería. Y eso es faltar al respeto al nombre de Dios. Pero tú puedes desandar ese camino de rutina, de dureza, y empezar a mirar a tu Señor, a tu Dios Altísimo, con la humildad que corresponde, porque la vida que tú tienes te la dio Dios, porque el alimento que recibes cada día te lo da Dios, porque el techo lo puso Dios sobre ti, porque el vestido y la salud son bendiciones de Dios. Y cuando tú empiezas a reconocer esas cosas como de Dios, entonces Dios empieza a bendecirte más, porque estás siendo agradecido con Él, lo estás mirando y lo estás glorificando. De eso se trata. Glorificar es darle la gloria a Dios, y darle la gloria es decirle: Señor, tú eres el que hace esto en mi vida. Empiecen a hacerlo si no lo han hecho todavía. Háganlo frecuentemente, todos los días, y verán cómo cambia su visión espiritual, su comprensión, cómo cambia su placidez interior. Cuando ustedes reconocen al Dios Altísimo, la vida cotidiana empieza a adquirir un matiz sobrenatural y milagroso. Una de las razones por las que muchos cristianos no ven el poder de Dios en sus vidas es porque solamente en la iglesia, en el culto, levantan manos y dicen aleluya, amén, pero en sus casas no. En sus casas están renegando, están mirando solamente lo que no tienen, lo que les falta, la amargura que tienen porque no son millonarios o porque no tienen toda la salud del mundo, en vez de hacer lo que hizo Job. A Job le fue quitado la salud, casi que la felicidad matrimonial, porque la esposa no fue que le ayudara mucho, no se convirtió en esa ayuda idónea, sino al contrario, en un tropiezo. Sus hijos murieron, sus criados también, y sin embargo Job alababa a Dios. No alabamos a Dios porque nos lleve las mayores bendiciones, alabamos a Dios porque reconocemos que Él tiene el control en todas las cosas que nos pasan, la abundancia, la escasez. Y Apocalipsis 7:11 vuelve y nos dice lo mismo: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. 4 pasajes prácticamente idénticos en esencia, en apenas 11 capítulos. Apocalipsis 4:10, Apocalipsis 5:8, Apocalipsis 7:11 y Apocalipsis 11:16. Allí, y faltan más, más adelante vienen otros. Si Apocalipsis nos está insistiendo tanto en adoraciones celestiales, es que nos quiere enseñar a ser adoradores en espíritu y en verdad, y la hora es ahora, para que seamos ya, en este momento, adoradores, para que tengamos un corazón de adorador. Adoración a Dios es vida y poder para el creyente. Grábate eso. Versículo 17. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Tenemos que entender que el Señor tenía el control de todas las cosas hasta este momento. Satanás no podía moverse sin el permiso de Dios. Una hoja no caía sin que Dios lo supiera. Pero una cosa es el control superior de Dios, que hubiera podido ejercerlo de una forma más directa, y la otra es que no tenía la plenitud de sus decretos de rey, por cuanto esos decretos reales no se estaban cumpliendo al pie de la letra en la mayoría de los habitantes, empezando por Lucifer y sus ángeles satánicos, siguiendo por prácticamente 8 o 9 décimas partes de la humanidad, solamente una porción cristiana, y dentro de esa porción cristiana los comprometidos y los humildes para con Dios. Entonces, de una multitud tan grande en la tierra, solamente había reino de Dios en unos pocos corazones. Por eso es que le dicen aquí las voces: ahora has tomado tu gran poder y has reinado. Porque cuando se acabe la gran tribulación, cuando termine la época de la iglesia, ahora sí definitivamente, se inicia el milenio, va a reinar en plenitud el Dios Altísimo a través de su Mesías, de su Cristo, de nuestro Salvador. Podemos alcanzar a comprender un poquito de esa grandeza de lo que nos espera. Estamos no sé, 7 años, 8, no creo que 9, de ver el reinado de Dios sobre la tierra, real, palpable, presente. Hermanos, este es un tiempo de bendición. Es un tiempo donde tú estás viendo grandes cosas, pero fíjate cómo es la cuestión. Si miramos solamente la parte negativa de Apocalipsis, que es el castigo, entonces muchos salen corriendo, porque no se esperan para ver la parte positiva, y es que la enseñanza a través del castigo es muy grande y nos puede hacer madurar rápidamente, aunque no seamos nosotros los castigados, sino viendo el poder y la magnificencia de un Dios todopoderoso y aquí airado. Por eso hablamos también del temor de Dios. Es una parte sana del crecimiento. Hasta que no aprendamos a tener temor de Dios, no vamos a reconocer también su grandeza y no vamos a ser plenamente obedientes. Una de las razones de la rebeldía y de la desobediencia es la falta de temor a Dios. Pensamos que Dios no va a hacer nada, no nos va a castigar, va a perdonarnos siempre. Ese es el Evangelio light, pero mirando Apocalipsis vemos que hay un Dios terrible, temible, un Dios poderoso, que va a establecer su reinado pleno en la tierra. Filipenses 2:9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo sé que tú conoces esta palabra al derecho y al revés, la has oído infinidad de veces, pero a mí me encanta repetirla, porque cada vez que yo la leo, siento cómo penetra mi ser y me da inmediatamente ganas, espiritualmente hablando, de doblar mis rodillas delante del Señor, viendo su grandeza, su hermosura, sabiendo lo que va a hacer y lo que va a mostrar a través de los últimos capítulos de Apocalipsis, de ese Dios que habíamos a veces menospreciado, no habíamos tenido en cuenta en nuestras desobediencias y rebeliones, en nuestra ceguera antes de llegar a Él y aún después de haber llegado a Él. Que se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Yo prefiero doblar mi rodilla ahora y no que me toque doblarla por obligación cuando no esté en el cielo. Con gran dolor. Porque en el infierno todos van a doblar rodilla, en el cielo también, y los que estén en la tierra también,
en todas partes. Entonces el gozo es mayor cuando uno decide obedecer y decir: Señor, tú eres mi rey. Yo reconstruyo una visión un poquito en la mente en función de tantas películas donde el siervo se inclina con su espada clavada en la tierra, la clava frente, pone sus manos en la espada y dobla sus rodillas y le dice: mi señor, a su rey. Y el rey se acerca y le pone la mano en el hombro y le dice prácticamente con ese gesto que lo aprecia profundamente cuando lo ve así arrodillado. Lo mismo hace Dios. No es que tengamos un Dios vanidoso ni nada de esas cosas, es que es un Dios que sabe cómo fue hecha la creación y sabe que cada cosa, cada persona, cada partícula, cada planeta que se somete a Él es una bendición, es armonía, es cumplimiento, pero que cada persona y cada cosa que se sale del control, aunque Él lo permita, genera caos, dolor, confusión, heridas, maltrato y todo. Miren ustedes a las personas más apartadas de Dios y van a ver cuán crueles pueden llegar a ser, cuánto daño hacen por donde quiera que van pasando. Es como si estuvieran botando clavos, puntillas, tachuelas a todas partes, y todos los que están alrededor se pinchan continuamente. Pero alguien que esté sometido a Dios es una bendición impresionante. El que está humillado delante de Dios es la persona que nos da más consuelo, la persona que nos exalta cuando estamos deprimidos, que nos sirve de ejemplo para seguir adelante cuando estamos debilitados. Conviértete por el amor de Dios en un ejemplo para los demás, siendo humilde ante tu Señor. Miren otra vez la soberbia. Versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué tenemos aquí? Otra vez el cumplimiento del plan de Dios. Otra vez el tema aquel del misterio de Dios. Lo primero que nos dice este versículo es que aquí hay una batalla de ira contra ira. Se airaron las naciones. Qué soberbia, por Dios. Esto es ira contra Dios. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo así? Pero tu ira ha venido. El tiempo de desarrollo del misterio de Dios se da de esta manera, miren. Destrucción a los que destruyen, en la última parte de ese versículo 18. Juicio a los que no tomaron la vida eterna. Dice allí, tiempo de juzgar a los muertos. Muertos que caminan y que abren sus ojos y que tienen negocios y empleos. Son muertos para la Biblia, para la Escritura, para la visión de Dios, porque no tienen la vida eterna. Entonces, el Señor hace dos cosas aquí. Destruye a los que destruyen y juzga a los que no tomaron la vida eterna. Leamos el Salmo 2. Este Salmo 2 es increíblemente profético. Este Salmo lo escribió David y estaba lleno del Espíritu aquí, porque miren cómo pudo ver lo que iba a ocurrir durante toda la historia universal, porque ha sido siempre el mismo tema, pero sobre todo en estos últimos tiempos. Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes? Estamos viendo motines por todas partes. ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Estamos viendo vanidad en el pensamiento, porque todo lo que no es la verdad de Dios es vanidad. Que haya una legislación para favorecer a fulano, a sutano, a mengano, a los congresistas o a los homosexuales o a los religiosos ecuménicos, todo eso es vanidad, porque lo que está en contra de la palabra de Dios va a ser destruido como humo. Versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor
y contra su ungido, diciendo, miren, esto es espectacular, este salmo. En primer lugar, está hablando de cómo los gobernantes, aquí no solo los reyes, los presidentes, los emperadores, a lo largo de toda la historia, pero hoy más que todo los presidentes, y los príncipes, o sea, los consejeros, los congresistas en este caso, consultan unidos contra el Señor. Están quitando la lectura de la Biblia, están quitando los derechos de los niños, el derecho, correcto, a buscar libremente a Dios a través de la visión bíblica. Eso lo están prohibiendo cada vez más. Se están levantando contra Dios y contra su ungido. Vuelvo a preguntar lo mismo que pregunto siempre cuando se encuentra un pasaje como esto. ¿Qué pensarán los judíos cuando leen un salmo como este? Se levantan contra su Cristo, pero ellos todavía no han visto al ungido, que ellos creen que es el Mesías enviado, porque todavía no les ha llegado según ellos. ¿Qué pensarán? Versículo 3, rompamos sus ligaduras. Estados Unidos era una nación creyente y teocéntrica hasta más o menos la década del 60 del siglo pasado. A partir de ahí empezaron a sacar la Biblia de las escuelas, la oración, la enseñanza de los principios morales bíblicos, y empezó el desmoronamiento de esa nación. Pero están diciendo esto, rompamos las ligaduras. La Biblia es una atadura y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esto es muy duro, porque nos han hablado del Dios amoroso, el Dios compasivo, el Dios tierno, pero nunca nos habían hablado del Dios que se burla. ¿Sí? No en el sentido de burla destructiva, sino en el sentido de decir, pero si yo soy Dios, ¿por qué estos pobres, estas criaturitas que no tienen poder, se levantan contra mí? Es en ese sentido. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí está hablando otra vez de su ungido, el que ha sido coronado sobre Jerusalén, sobre Israel. Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto es para dejar frío a cualquier teólogo judío. ¿Cómo así que Dios con un hijo? ¿Cómo así que lo engendró? ¿De qué está hablando? Se está refiriendo aquí al momento de la concepción de la naturaleza terrenal o carnal del Verbo divino. El momento en que el ángel viene y le anuncia a María que va a ser engendrada del Espíritu Santo, un ser altísimo. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Todo el reinado de Cristo va a ser de punta a punta. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Dice la palabra que cuando alguien peque en el milenio, inmediatamente será castigado. No es como ahora. Vendrá la retribución instantánea para el rebelde. Nosotros nos damos el lujo de ser rebeldes y no recibir el castigo que merecemos inmediatamente. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Esto es para todas las criaturas. Sirvan al Señor con temor. Y el último versículo, el 12, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Aquí está también la profecía del Mesías en su ira, la ira del Cordero. Pues se inflama de pronto su ira, miren,
Bienaventurados todos los que en Él confían. Y los que confían en Él saben que están seguros y protegidos, pero que también tienen que temer a ese Cordero y a ese Dios Altísimo. Pero la última parte que nos quedó pendiente del versículo 18 de Apocalipsis 11 es allí donde dice: y dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Galardón, ya habíamos hablado antes de esto. En la segunda de Juan 1:8 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esto es una exhortación, pero se puede tomar también como una bendición. Juan en su epístola está diciendo: abran sus ojos y estén vigilantes. Trabajen para que den fruto. Y entonces recibirán el galardón en la vida eterna. La manera negativa sería que si nos distraemos y no damos fruto, puede que lleguemos a salvación, pero con pérdida de muchísimos galardones. Y va a ser duro. Y el último versículo de Apocalipsis 11: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Para los que se distrajeron un poco en Apocalipsis 5, allá nos recordaron que había un templo en el cielo, donde está el trono de Dios. Y esa es la razón por la cual el Señor le dio instrucción a Moisés para que construyera aquí un tabernáculo. Y después a David le puso en el corazón la orden que terminó cumpliendo Salomón, de construir un templo, sí, que fue el primero. Cuando se destruye el primer templo, el Señor pone en el corazón de Nehemías y de Esdras construir el segundo templo, que también fue destruido. En este momento, en el corazón de los judíos, los sabios judíos, de los rabinos, en muchos existe el peso, la carga de construir el tercer templo. Ya tienen todo listo. Conforme a las instrucciones del libro de Ezequiel, y ya tienen todo listo. Ya tienen la orden de los levitas preparada, tienen la vaca alazana, tienen los ornamentos en oro martillado, tal como lo hizo Moisés, lo están volviendo a hacer. Está listo todo. Pero vamos a terminar nosotros con una consideración más espiritual, no tan física como lo que estábamos diciendo. Nosotros somos el templo de Dios. Primera de Corintios 3:16, para que no se te olvide. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por si lo habías olvidado, el Señor, en el momento que recibiste a Cristo, te constituyó templo. Quiere decir que Él quiere que en su templo haya adoración, reverencia y obediencia, que haya respeto. ¿Tú te imaginas un templo en el cual haya desorden, en el cual todo el mundo esté hablando mientras el pastor está predicando? El Señor quiere que tu corazón se convierta en un templo de reverencia total hacia Dios, donde sientas el más profundo sentimiento de respeto hacia ese Dios altísimo que te hizo a ti y te constituyó en templo. Pero la palabra, aparte de eso, nos está recordando que el Espíritu de Dios mora en ti, de día y de noche. Cuando te acuerdas de la Biblia, o de orar, o de buscar a Dios, y cuando no te acuerdas, el Espíritu está ahí siempre. Está queriendo que tú lo mires constantemente. Está queriendo que tú entiendas que tu crecimiento cristiano es llegar de un poquito de lectura, de un poquito de oración, de un poquito de comunión, a un crecimiento cada día más y más y más
hasta que llegue al punto en el cual tus actividades diarias las desarrollas, pero además de eso, desarrollas tus actividades espirituales como una disciplina grata, de gozo, de deleite, exacto, de disfrute, de honrar a Dios. Primera de Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, hablamos de la carne, pero es que la carne es más la parte sentimental, afectiva, emocional e intelectual. La carne también es el cuerpo, pero mira aquí, tu parte física, que es tanto el alma como el cuerpo, es santo. Si bien es cierto que ahí mora el pecado, esa es la herencia genética que nos dejó el diablo a través de Eva y de Adán. Tú puedes permitir que Dios santifique tu alma y tu cuerpo, para que se cumpla esta palabra, tu cuerpo es santo, porque eres templo de Dios. Es esa la razón por la que el cristiano se empieza a apartar, no es porque se vuelva fanático, sino porque empieza a sentir que las cosas profanas lo ensucian, lo enlodan, lo manchan. Ya no le gusta andar entre la mugre como un marranito. Ahora quiere vivir limpio. Ya a él no le corresponde oír las malas palabras, los chistes obscenos, ni siquiera a veces ya una revista mundana que habla de modas y cosas así, ya no más. Y terminamos con la segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Para eso te constituyó el templo, para vivir en medio de ti, para andar contigo. Subraya por favor esa parte final de ese versículo, habitaré y andaré entre ellos, entre mi pueblo. Esto es cierto para la congregación, la iglesia, pero es cierto para ti. El Señor quiere habitar continuamente en ti, pero más que habitar, porque habita, es que tú seas consciente de que Él está habitando ahí. Cuando tú seas consciente vas a ver cómo empiezas a hacer las cosas al derecho, porque no quieres ofender a tu Dios que mora en ti. Ya quieres obedecerlo, ya quieres orar, ya quieres leer la palabra, porque eres consciente que en tu corazón está el Espíritu Santo de Dios. Y seré su Dios, o sea, su creador, su dueño, su rey, su Señor, y ellos serán mi pueblo, ellos me obedecerán. Pero no está hablando aquí de una tiranía, está hablando de un gobierno gozoso, un Dios que se goza en dar y un pueblo que se goza en recibir de su Dios, siempre generoso. Hermano, hermana, en el nombre de Jesucristo, despabilate, saca de tu mente y de tu corazón todas las cosas que te apartan del crecimiento hacia Dios y del entendimiento de las increíbles bendiciones que Dios quiere darte a ti y del poder, como hablábamos ayer, que Dios quiere manifestar a través de ti. No es que Dios te dé poder a ti en el sentido de que entonces te vas volviendo como un Dios o como un Superman. Es que el Espíritu Santo que mora en ti, cuando encuentra la actitud adecuada, puede ejercer sus milagros, sus bendiciones a través de tus manos, a través de tu boca, a través de tus ojos, de tu presencia, de tu actitud. Es Él el que hace todas esas cosas maravillosas. Ese es el poder del que hablamos, el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Si tú creces, dejas de estorbar esa obra. Pero si no creces, continuamente con tu egoísmo, vives trancando la bendición de Dios para los demás y para ti. Así que esa es la invitación con esta trompeta final, a que nos despertemos y alabemos. Padre, gracias Señor. Gracias, Señor.
Gracias por tu palabra, Señor, y por la presencia de tu Espíritu en nosotros. Bendecimos tu obra, Señor, en nosotros, porque tú siempre estás haciendo cosas grandiosas, Señor. Perdónanos cuando no nos damos cuenta de la clase de poder que has colocado en nuestro corazón. Amén. Perdónanos cuando no nos damos cuenta de que somos templo tuyo, que todos los días debemos tener la puerta abierta para la adoración, para la manifestación de tu presencia, Señor, en nosotros como templo. Hemos ido con mucha frecuencia, anhelantes y expectantes, a congregarnos con nuestros hermanos, a ver si se manifiesta tu presencia, si se nos eriza la piel y si vemos milagros. Y hemos desperdiciado, Señor, todo este tiempo, porque hemos mirado hacia afuera y no hemos mirado hacia adentro. Este tiempo de manifestación de tu Espíritu en nosotros, porque tú quieres manifestarte, Señor. Tú quieres mostrar tu gloria, Señor, a través de nosotros. Tú quieres que otros sepan de tu existencia como Dios Altísimo a través del testimonio que damos nosotros. Amén. Cuando te creemos, Señor, cuando tomamos tu palabra y decimos, amén, Señor, aquí estoy. Obra en mí, Padre, como a ti te place. Hazme la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Soy tuyo, Padre. Me humillo hasta el suelo, delante de ti. Postro todo mi ser, Señor. Postro mi desobediencia, mi orgullo, mi rebeldía. La inclino, Señor, voluntariamente. Amén. Y pido, Señor, que me ayudes a mantenerla doblegada. Sí, Señor. Para que sea un siervo útil para ti finalmente. Sí, Padre, glorifícate en nosotros. Glorifícate, Señor. Con ese poder que has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cada uno de los que creen hoy. Sí, Amén, Padre. Señor. Amén. Gracias, Señor.